Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 13 acá de la guía. Acá la idea es, las integrales que ustedes ven a continuación, es cómo resolverlas con el método de integración por partes. ¿Ok? Entonces, la idea del método de integración por partes es lo siguiente. Si ustedes tienen que pensar, vamos a ponerlo en rojo, más o menos para la idea, tienen que pensar en su integral como que es el producto, ¿sí?, de la derivada de dos funciones, de u y b. Por regla de multiplicación, esto lo que queda es que es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Cuando uno esto lo despeja en las ecuaciones, lo que va a pasar es lo siguiente. Uno cuando hace la integral, ¿sí?, de una parte que no está derivada por otra parte que sí lo está, ¿sí?, esto es lo mismo que decir diferencial de b, esto se puede pensar con la regla siguiente. Las dos partes, ¿sí?, multiplicadas, u y b, menos la integral de la primera, u, sin yogur, la hago con esta patita para abajo para hacer la diferencia, ¿sí?, por, en este caso, b por u por b. ¿Sí? Esa sería más o menos la idea. En diferencial esto también lo pueden ver escrito de la siguiente manera. ¿Sí? U de b, que sería la derivada también, esto nos va a quedar como u por b menos la integral de b y diferencial u. O sea, ambas formas son iguales. Acá no hay un solo secreto para poder elegir cuál va a ser la parte u y la parte b, la parte de derivar y la parte de integrar. Simplemente, o sea, hay varias técnicas y recomendaciones, entre comillas, que siguen ciertas reglas, pero yo les digo, no hay una técnica general, sino que esto requiere un poquito de tacto y de entrenamiento para ir descubriendo cuáles son esas funciones especiales para trabajar, pero nada más. Entonces, vamos a empezar, yo voy a hacer estos tres casos, vamos a empezar con el caso A, ¿sí?, y ver el ejemplo en cada uno. Entonces, en el caso A, nosotros la integral que tenemos es dx por logaritmo natural de x. Entonces, primeramente, ¿sí?, tratemos de ver que de las dos funciones que nosotros tenemos acá, nosotros supongamos, x es una función que es fácil de derivar, ¿sí? También lo es logaritmo natural. Lo que no es logaritmo natural, lo que no es fácil de integrar, porque la integral es complicada, tendríamos que recurrir a una tabla o a distintas demostraciones y es un poco más difícil. Entonces, acá lo que nos sugiere el problema es que de las dos multiplicaciones tratar de pensar logaritmo como una parte a derivar, ¿sí? Entonces, la parte de derivada, ustedes recuerdan la regla, ¿sí?, que la parte de derivada es la que aparece con u, ¿sí?, que es la que va a aparecer con derivadas más adelante y que no la voy a integrar. Entonces, si yo tomo u como que es mi logaritmo natural de x, cuando yo derive esto me va a quedar, logaritmo natural de x es 1 sobre x. Fíjense que es algo más sencillo de lo que nosotros veníamos trabajando hasta el momento. ¿Ok? Idem si yo tomo, por ejemplo, si yo tomo b, ¿sí?, b en este caso, o db, que es la parte que aparece derivada en la ecuación, va a ser este x por diferencial de x, ¿sí? Por lo tanto, para poder encontrar cuánto vale esa función, tengo que hacer una pequeña integral dentro de la integral más grande. O sea, voy a tener que, esta b va a ser la integral en este caso, que va a ser la integral también de este otro sentido. Y esto lo que nos va a quedar es, en este caso x a la 1, nos va a quedar como un medio de x al cuadrado. No le pongo la suma de la constante porque estamos haciendo integración por partes y no es algo que agregue valor a lo que estamos haciendo ahora. Entonces, separando esto, ¿sí?, aplicamos acá. Entonces fíjense, vean, visualicen, acá en este caso, si yo reescribo la integral, o sea, la voy a escribir distinto, pero no es que le hago ningún cambio, ¿sí? Esto sería logaritmo natural de x por x diferencial de x, y nada más le cambio el orden. Entonces, esta va a ser la parte en u que identificamos al principio, y esta es la parte diferencial de b, la parte que ya está lista para ser integrada. Entonces aplicamos la regla en este caso, esto va a ser auténtico en esto porque como nosotros la regla es simplemente poner las cuentas, o sea, esto va a ser u por b menos la integral de b diferencial u, o sea que esto nos va a quedar u, que es logaritmo natural de x, ¿sí?, por b, que es un medio de x al cuadrado, ¿sí?, menos la integral de un medio por x al cuadrado y el diferencial de u que queda 1 sobre x por diferencial de x. Acá una de las x se va con una de las x, entonces esto sigue así. Esto va a quedar como un medio de x al cuadrado del logaritmo natural de x, ¿sí?, menos este un medio lo saco multiplicando y va a quedar la integral de x diferencial de x. Que la integral de x diferencial de x ya la habíamos resuelto acá nosotros, ¿sí?
Entonces, finalmente, ¿sí? Como conclusión, la integral de x, logaritmo natural de x, su respuesta va a ser 1/2 de x al cuadrado logaritmo natural de x menos 1/2, ¿sí? El resultado de esta integral, que es esto. O sea, 1/2 por 1/2 es 1/4 de x al cuadrado. Y después la constante al final de todo para agregarla. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos el resultado de esta integral, por lo menos ahora. ¿Sí? Bien, para chequear que esto esté bien, vamos a derivar nuevamente la función. ¿Sí? En este caso, la f primitiva que nos dio va a ser 1/2 de x al cuadrado logaritmo natural de x menos 1/4 de x al cuadrado más la constante. Derivamos, entonces esto nos va a quedar 1/2 por primera derivada, que es 2x por logaritmo natural de x, más la primera sin derivar, que es x al cuadrado, por la segunda derivada, que es 1 sobre x, menos 1/4 bajo el 2 multiplicando por x a la 1 más la derivada que es c, que es 0. Entonces 1/2 por 2 es x logaritmo natural de x. Después este x con este x se cancela y esto va a quedar más 1/2 de x, y después esto es menos 1/2 de x nuevamente, con lo cual esto queda como x logaritmo natural de x. O sea, queda lo mismo que habíamos hecho al principio, ¿sí? Entonces, muy importante chequear estas cosas para que el resultado dé bien, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otro ejemplo más, en este caso, ¿sí? Acá el ejemplo que elegimos por complejidad y más es el h, que es la integral de e a la x por seno de x diferencial de x. Entonces acá esto puede ser visto como una trampa en realidad, porque son dos funciones que son similares. O sea, yo puedo tomar el u y el db, digamos, de ambas maneras y no voy a tener problemas, ¿sí? O sea, supuestamente. Vamos a tratar de probar distintas cosas acá, ¿sí? Porque tanto e a la x como seno no hay problema. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la parte a integrar, si la parte a derivar, como que sea seno de x. Entonces, cuando yo la derive, ¿sí? Esto me va a quedar coseno de x diferencial de x. ¿Ok? Y si tomo diferencial de b, que va a ser esta e a la x diferencial de x, cuando la integre me va a quedar, la integral me queda e a la x simplemente. Entonces, en este caso, ¿sí? La parte que nosotros dijimos que era a derivar, o sea, todo esto que nosotros llamamos u y esto que llamamos db, entonces en este caso nos va a quedar la respuesta u por b, o sea, seno de x por e a la x menos la integral de b, que sería e a la x por du, que esto sería coseno de x diferencial de x. Entonces, fíjense que acá estamos en un problema porque volvimos a tener una integral de estas características, ¿sí? O sea, vamos a hacer un apartado acá, esta es la parte b, y vamos a tratar de resolver la parte b, ¿sí? Entonces, en la parte b tenemos e a la x por coseno de x diferencial de x. Vamos a volver a llamar u como coseno de x. Entonces, cuando derivemos, esto nos va a quedar como menos seno de x diferencial de x. Y luego tenemos lo mismo, diferencial de b, esto queda e a la x diferencial de x, o sea que b va a quedar como e a la x. Entonces esto nos va a quedar como u por b, o sea, va a quedar coseno de x por e a la x menos la integral de b, e a la x por menos seno de x diferencial de x. Si hacemos las cuentas acá, esto nos va a quedar como coseno de x por e a la x más la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Entonces quiero que vean lo siguiente. La respuesta de este problema es la parte A menos la parte B. Y la parte B da este resultado, ¿sí? Yo la voy a copiar todo junto, ¿sí? Más adelante, para que se vea a dónde llega esto, ¿sí? Es muy interesante, porque este tipo de integrales se resuelven, digamos, cuando uno ve un patrón cíclico, ¿sí? Hay varios nombres, digamos, de integrales. Uno tiene que tratar de encontrar cómo se llama ese patrón. Entonces, la integral era e a la x por seno de x. Esto es lo que tenemos que resolver. Después teníamos que esto era a menos b, ¿sí? Recuerden ustedes que era esto. Era este a menos este b. La parte a es decisionalmente seno de x por e a la x. Menos. Y la parte b, todo este resultado dio todo esto que nosotros vemos acá. Entonces, esto va a dar menos, ¿sí? Entre paréntesis, coseno de x por e a la x, ¿sí?
más la integral de e a la x por seno de x diferencial de x. Cierro paréntesis. Entonces, si acomodamos los términos un poquito de esto que nosotros tenemos acá, esto nos va a quedar, fíjense, la integral de e a la x seno de x, ¿sí? Diferencial de x, esto nos queda. Este seno que queda tal cual, después coseno que queda tal cual con menos, y después menos acá también, menos la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Entonces, ¿sí? O sea, yo quiero despejar esta variable, pero este aquí que aparece repetida acá, o sea que puedo sumarla de ambos lados y pasarla de este lado, ¿sí? Entonces esto me va a quedar como 2 veces la integral que quiero despejar, e a la x por seno de x diferencial de x, y acá también puedo sacar factor común e a la x, que me queda e a la x por seno de x menos coseno de x, ¿sí? Y ahora, si yo divido ambos lados por 2, esto me va a quedar la integral que quiero despejar, ¿sí? Esto me va a quedar como un medio de e a la x por seno de x menos coseno de x, ¿sí? Fíjense que no lo resolvimos de una forma tradicional, porque la resolvimos encontrando nuevamente el resultado que queríamos ver nosotros. Chequemos que esto esté bien, como para quedarnos tranquilos, aparte porque el método nos lo permite, ¿sí? Esta es la función que tengo que derivar, o sea, esta va a ser, todo esto que está acá es nuestra f. Entonces f' de x nos va a quedar como, tengo el 1 medio multiplicando, ¿sí? Tengo la primera derivada que es e a la x por la segunda sin derivar, que es seno de x menos coseno de x, ¿sí? Más la segunda sin derivar que sea la x por la primera sin derivar por la segunda derivada, que va a ser coseno de x más seno de x, porque es menos menos seno. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense, e a la x por seno de x más e a la x por seno de x queda 2 e a la x, esto queda un medio, ¿sí? Por e a la x por 2 seno de x, ¿sí? Y acá tengo e a la x por menos coseno más e a la x por coseno, esto se cancela y queda así. Este 2 se va con el 1 medio y va a quedar e a la x por seno de x, que es la función que queríamos obtener al final, al principio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto chequeado rápido y podemos corroborar que el resultado es adecuado a lo que queríamos nosotros, ¿sí? Bien, sigamos adelante con el siguiente ejemplo, ¿sí? El último ejemplo que vamos a hacer en esta serie, que es el de la integral de x por seno de x diferencial de x. Entonces, en este sentido es un poco más sencillo que el anterior por lo siguiente. Fíjense, x es una parte que es fácil de integrar. Las integrales o las derivadas de seno son cíclicas, o sea, tienen un patrón repetitivo, digamos, según el orden de la integral o derivada que uno quiera tomar, así que no hay problema. Pero en este caso x es más fácil. Entonces, supongamos que nosotros tomamos u como que va a ser la x, entonces cuando derivemos directamente va a quedar diferencial de x. Algo sencillo y fácil de trabajar. Si en cambio tomamos diferencial de b como que es seno de x diferencial de x, cuando integremos, ¿sí? B, esto nos va a quedar la integral de seno, que nos va a quedar menos coseno de x, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar, recuerden, u por b menos la integral de b de u, ¿sí? Entonces, u que va a ser x por la integral de b, que es menos coseno de x, ¿sí? Menos la integral de menos coseno de x por diferencial de x directamente. Entonces, fíjense, seguimos acá, esto queda menos x coseno de x, ¿sí? Menos por menos es más, la integral de coseno de x diferencial de x, y en este caso la integral queda seno de x, con lo cual la integral va a quedar menos x coseno de x más seno de x más la constante, ¿sí? Esto es la función primitiva que queríamos hallar. Y ahora chequemos que esté bien derivando, ¿sí? F' de x nos va a quedar menos 1 por primera derivada, 1 por coseno de x, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que esto nos queda menos seno de x, cierro acá, más coseno de x, más 0. Entonces esto nos va a quedar menos coseno de x, menos x, menos por menos es más, ¿sí? Acá esto nos queda más, x seno de x, más coseno de x, y este coseno se va con este coseno y queda finalmente la función que queríamos obtener, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este ejercicio. Por favor,
suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este y nos vemos en el próximo video.